Señor teniente alcalde, miembros de la corporación municipal, representantes de las asociaciones de vecinos, señoras y señores, queridos amigos, quiero comenzar diciéndoles que es para mí una gran satisfacción estar hoy aquí en un día tan especial y tan importante para Castelldefels como es el del izado de estas banderas que acreditan la calidad turística de la playa. La semana pasada tenía también la suerte de estar aquí en Castelldefels participando en la inauguración de unos alojamientos universitarios en cuya financiación había intervenido con aproximadamente 1.200.000 euros el Estado. La semana que viene también, el próximo sábado, tendré la ocasión de volver a estar aquí, a estar en este magnífico paraje, con el director general de Costas abordando la reforma del paseo marítimo y la ampliación del mismo. Y hoy tengo la gran satisfacción de representar al Gobierno de España, realzando la importancia, realzando la calidad de esta maravilla de playa, de estos 5 kilómetros de paraje natural, que son un auténtico regalo para los sentidos y son todo un lujo para los vecinos de Castelldefels y para los barceloneses en general. Mi presencia hoy aquí simboliza además el compromiso del Gobierno de España con el turismo como fuente de empleo y como fuente de riqueza, como uno de los motores fundamentales de nuestro crecimiento económico, como uno de los pilares básicos sobre los cuales se debe vertebrar toda nuestra estrategia de crecimiento económico. Hace 3 días acompañaba al ministro de Industria, Energía y Turismo, al ministro Soria, al segundo foro ibérico que se celebraba en Barcelona, al cual asistía también el ministro de Turismo de Portugal. En este foro, el ministro Soria nos manifestaba la importancia que tiene apostar por el turismo de calidad. Lo hemos conseguido por unos datos que ahora les comentaré, pero resaltaba el ministro la importancia de seguir apostando por mejorar nuestra oferta turística, porque hoy en día tenemos que hacer frente a nuevos retos, tenemos que hacer frente a la oferta competitiva de otros países que recientemente se han sumado también al turismo sobre todo de sol y playa. Es por esto que el ministro Soria resaltaba la importancia que tiene hacer más atractiva nuestra oferta turística, apostar por la excelencia y sobre todo apostar por la marca España como una marca de prestigio internacional. De momento lo estamos consiguiendo. Este año la marca España ha conseguido 638 banderas azules para sus playas y para sus puertos, 35 más que el año pasado. De cada 6 playas con bandera azul que hay en el mundo, una es española. Esto nos hace sentirnos orgullosos, pero nos lleva a seguir apostando por este turismo de calidad que debemos conseguir cada vez más. En definitiva, se trata de que persigamos unas posibilidades de ocio que sean respetuosas con el entorno, la naturaleza y el medio ambiente. Y también que contribuyan a promocionar la cultura, que contribuyan a promocionar el gran patrimonio histórico-artístico que tenemos. Castelldefels es revelador de esto. Castelldefels es mucho más que una playa. En esta playa se permiten realizar actividades no solamente lúdicas, sino también deportivas, culturales y divulgativas. Y además durante todo el año, no circunscrito únicamente al territorio, al ámbito del verano exclusivamente. Pero es que además el patrimonio histórico-artístico español es el segundo del mundo en importancia. Y Castelldefels también tiene un patrimonio histórico-artístico que merece la pena ser divulgado, que merece la pena ser conocido por todos los visitantes que acuden a Castelldefels. Y en concreto me estoy refiriendo al castillo en cuya rehabilitación también está invirtiendo un gran esfuerzo el Gobierno de España. Quiero transmitirles todas las felicitaciones al señor alcalde, al teniente alcalde, a toda la corporación municipal y a todos los vecinos de Castelldefels por estos distintivos que este año adquieren o renuevan. Y quiero desearles nuestros mejores deseos para esta campaña de verano que ahora comienza. Quiero significarles también en este acto que el Gobierno de España no solamente está en Madrid, sino que nos tienen muy cerca. Nos tienen aquí, en Barcelona, en la calle Mallorca, trabajando al servicio de las instituciones catalanas y también al servicio de todos los ciudadanos catalanes. Estamos a su disposición para lo que precisen. Y quiero terminar haciendo un llamamiento en estos tiempos difíciles que atravesamos al optimismo. El que hayamos conseguido estas banderas, el que el Ayuntamiento haya tenido este gran honor, este gran logro, significa ni más ni menos que somos capaces de salir adelante, que tenemos fuerza y empuje suficiente para hacerlo, que tenemos que confiar hoy más que nunca en nuestras posibilidades, que tenemos que persuadirnos de que juntos
todos juntos podemos conseguir cualquier objetivo que nos propongamos. Y sobre todo recordar las palabras que decía el poeta Khalil Gibran: por muy larga que sea la tormenta, al final el sol siempre vuelve a brillar entre las nubes. Muchas gracias.